Vengan todos los martes a las 5. Aquí estamos como continuidad de la misión que nos manda nuestro arzobispo aquí en nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla. Vamos a ponernos en presencia de Dios todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos poner en tus manos el trabajo de este día para que a través de él vayamos comprendiendo cómo tú poco a poco te dejas conocer. Nosotros podemos conocerte a través de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia, en cada uno de los grupos parroquiales, en cada uno de los lugares donde tu palabra se extiende aquí en cada una de las parroquias de nuestra arquidiócesis. Te damos gracias por ello y te lo agradecemos precisamente todos en este momento, diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar asiento entonces y vámonos rapidísimo con la intención precisamente de arrancar con nuestro curso. No olviden que este curso se va a estar transmitiendo en vivo, para que si alguien de ustedes ahorita aquí en la parroquia lo escucha, pues mande un saludo, agréguense a la parroquia, dense de alta en la parroquia, mándenle una solicitud para que cada vez seamos más los que vayamos formando esta hermosa página de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, aquí en la colonia Adolfo López Mateos. Bien, vamos a pasar a nuestro tema 4, canon bíblico. Para ubicarlos, les decía, recordando nuestro temario, ya vimos lo que es precisamente el bloque externo, la formación, la división. Hoy vamos a ver lo que es precisamente el canon bíblico. Hay algunas preguntas que vamos a responder el día de hoy. ¿Por qué 73 libros? ¿Por qué no 66? ¿Por qué los libros de los hermanos separados son 66 libros? ¿Por qué la Biblia de la Iglesia de Cristo tiene 73? ¿Qué es eso del canon? ¿Qué es el canon de Alejandría, el canon de Palestina? ¿Qué es el Tanaj? Vamos a practicar también ahorita, esos son nuestros temas del día de hoy. Así es que vamos a arrancar rapidísimo con la palabra canon. ¿Qué significa la palabra canon? Es una palabra griega, ¿de acuerdo? Es una palabra que viene del griego, canon, así tal cual se pronuncia, que significa vara o regla o unidad de medida. Ahorita lo vamos a graficar. Originalmente el canon era una vara que nos ayudaba a medir. Imagínate que nosotros vendemos arroz y entonces vamos a vender costales de arroz. Le echo el arroz al costal, lo cierro y se lo doy al cliente y me regresa diciendo: oye, el costal de esa persona lleva más que el mío, porque a mí me diste menos. Oye, el costal mío es el que tiene menos y él le diste más, etcétera. Y entonces, para evitar esa problemática, lo que se inventa es una unidad de medida, una vara, canon. Un canon que tenía precisamente algunos señalamientos, y entonces poníamos el costal, poníamos el canon, la medida, echábamos el arroz, y cuando llegaba a cierta medida, espérame tantito, hasta le hacen así, ahí está. Y entonces ya ni te doy más, ni te doy menos. Esta visión precisamente de lo que es el canon es lo que se ocupa para el caso de los libros de la Sagrada Escritura, que es el canon bíblico. Es decir, si pudiéramos decir, aquí están todos los libros, espérame, nada más hasta acá, pero ¿por qué no más? ¿Por qué no menos? Que es la gran problemática que surge apenas hace 500 años con nuestros hermanos protestantes. Ahorita vamos a platicar entonces de ello. Conclusión: el canon es una vara que nos ayudaba a medir y se aplica para la Sagrada Escritura a lo que vamos a llamar cuáles son los libros que forman parte del canon de la Sagrada Escritura. ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por cómo se formó el canon? ¿Sí vamos bien? Ok, recordando que en 1400 años de historia, tanto oral como escrita del pueblo de Israel, existían muchos papiros. Fíjense lo que ya puedo decir, existían muchos papiros, ya tú ya sabes de qué estamos hablando. Incluso existían más de 46 papiros, por mencionar algunos, el libro de Enoc, que también es del tiempo de antes de Cristo, y otros muchos libros que fueron existiendo, o papiros, que el pueblo de Israel había escrito o tenía. Y recordemos que la Septuaginta se da esta situación cuando la Biblioteca de Alejandría manda a traer los escritos de un pueblo concreto llamado el pueblo de Israel o el pueblo hebreo, por la lengua en que hablaban, y les piden a ellos mismos que traduzcan sus libros al griego, precisamente para que formaran parte de la Biblioteca de Alejandría.
6 ancianos de cada tribu, de las 12 tribus, 72 ancianos, y entre los ancianos traducen y dicen, estos son nuestros libros sagrados. Si no con la palabra canon todavía, pero sí, estos son nuestros libros, nuestros rollos sagrados. Y son 46. Los 46 rollos que forman parte de la historia del pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Son los 46 pergaminos formando uno solo, o sea, la Biblia, que significa los libros. Cada vez que tú dices, oye, la Biblia, sí, son los libros. La Biblia es palabra de Dios, sí, los libros, palabra de Dios, no un libro grandote, eso ya lo entendimos con mucha claridad. Ahora bien, en el caso de los rollos del Antiguo Testamento, son los judíos, de acuerdo a la Biblioteca de Alejandría, quienes definen, puse la palabra definen ahorita entre comillas, para que no propiamente la palabra canon como medida, pero son ellos los que definen los 46 libros traducidos por los 72 ancianos, de ahí el nombre que a esta traducción, que a esta medida, le llaman la Septuaginta, los 70. La Biblia, los libros de los 70. ¿Vamos bien hasta aquí? Hay dos cosas muy importantes. Para los judíos eran considerados los libros sagrados, palabra de Dios. Todavía no nos vamos a meter en ese rollo, si son o no son palabra de Dios, cómo dedujeron qué. Lo cierto es que para este momento, ellos son los que traducen los 46 libros y estos son los que utilizaban en las sinagogas para el culto. De ahí que veíamos hace 8 días que Jesús toma un rollo del profeta Isaías, uno de esos 46, y transmitían su fe los judíos, que por cierto todo el mundo aceptaban esos rollos, sin discusión, no tenían disputas, no tenían problemas, porque eso es lo que ellos habían hecho a unos 250 años antes de que naciera Cristo. Y entonces eso es lo que vamos a mencionar. Cabe mencionar que para este momento no ha nacido aún el Cristo. Jesús no ha nacido. Cuando existe la Septuaginta, cuando los judíos están transmitiendo su palabra, lo hacen con estos 46 rollos. Lo que definieron ellos en Alejandría, si no con la palabra canon como medida, pero sí ya como vestigio de que solamente usaban estos 46. Y obviamente no ha nacido Cristo, y obviamente menos aún la Iglesia Católica. ¿Me explico? O sea, la Iglesia Católica no es que no como tal, porque la Iglesia está en el corazón de Dios desde el inicio de los tiempos, pero cronológicamente ni siquiera existe la Iglesia Católica. No podríamos echarle ahorita la bronca al Papa de que por qué estos libros, si ni siquiera existe un Papa, ni Cristo ha nacido para este momento. Si ya vamos bien hasta acá, y entonces diríamos, ¿por qué no lava? Y entonces, ¿por qué no lava? Yo dejo los trastes ahí, me voy, regreso y no lava. En la casa de mi mamá, yo los dejaba, me iba y regresaba y ya estaban limpios. Ahora me entienden por qué de ese video, porque muchos protestantes, efectivamente, al no comprender la historia de la iglesia, la historia del mundo, la historia de la salvación, pues obviamente dicen, no, pues no lava. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues nace Jesús. Nace Jesús. Cuando Jesús se hace presente, siendo un judío ante el pueblo judío y empieza a predicar, el asunto es que incluso decíamos hace 8 días que desenrolla el papiro del profeta Isaías y dice, esta escritura se ha cumplido hoy. Y le regañan, ¿cómo crees? Esa escritura solamente se cumple cuando llegue el Mesías. Y recuerden que hay algo importante que ellos no asumen como tal. No solo eso, no solo eso, el aspecto de que empieza a predicar a un Dios para todos. Y dicen los judíos, no, espérame tantito, eso no estoy de acuerdo. Dios nada más es de nosotros, de los judíos, del pueblo escogido. Y los paganos, ¿cómo es posible que te juntes con paganos y con pecadores? ¿Cómo es posible que cures en sábado? Bla, bla, bla. ¿Se acuerdan de todo lo que ya conocemos? No es nuestro tema. Aquí el punto es que Jesús nace, empieza a dar una doctrina del reino de los cielos que es para todos, que el reino de los cielos es como una gran red y que va a llamar a todos y que el rey dice el rey, hace una fiesta y manda a traer a sus invitados que no quieren venir. Pues tráete a los demás, tráete a todos. Esta doctrina de Cristo precisamente choca con la visión que el pueblo judío ha transmitido por más de 2000 años. Y por eso ellos eran muy celosos en este sentido. Y Cristo no solamente ello, lo que hace es que prepara a algunas personas que Él mismo escoge
para que continúen su proceso evangélico. ¿Qué es la palabra evangelio? Buena nueva. Para que sigan anunciando esta buena nueva. Y como es sabido para nosotros, lo agarran, lo apresan, lo sentencian, lo crucifican y lo matan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? O sea, esto también es muy claro. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que nos interesa para nosotros en nuestro tema? Indudablemente se da un rechazo y desaprobación por parte de los judíos hacia la persona de Jesús. Y si no de todos, al menos de aquellos que ostentaban el conocimiento de la palabra que se transmitía por parte de Dios. Ciertamente entonces hay un rechazo que también no estoy descubriendo el hilo negro, o sea, es una evidencia que incluso los judíos hoy 2025, siguen esperando al Mesías. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también ahí no estoy yo diciendo nada extraordinario. Pero ¿qué es lo que sucede con Cristo? Cristo, su pasión, muerte, resucita, y con Cristo nace el cristianismo. Todos los que creemos en Cristo somos cristianos. ¿Estamos de acuerdo? No, tú eres católico. O sea, lo que digo, no se enganchen en este tipo de cosas. Todos los que creemos en Cristo somos cristianos. Y la misión que Cristo le deja a su iglesia es católica. Es decir, vayan por todo el mundo. Empieza a crecer el cristianismo. Por eso tú y yo pertenecemos a la religión cristiana. Tú y yo no somos judíos, porque tú y yo creemos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Tú y yo creemos que Cristo es el Mesías enviado por Dios. Y ahí surge una nueva religión. Obviamente existe el judaísmo como parte de las grandes religiones y existe el cristianismo. Son dos religiones distintas. Sí, en esencia igual, porque Dios es universal para todo el mundo, de todos los tiempos. Pero en este momento concreto para el tema que vamos, surge el cristianismo. Es decir, aquellos que creyeron que Jesús era el Cristo. Se empieza a extender y muchos judíos se convierten, a ellos les llaman judeocristianos. Judíos que se vuelven cristianos. Y ese es un problemón, porque ¿cómo es posible? Tú estás casi traicionando a Dios y bla, 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 de que se encuentran con este Cristo. Claro, otros no se convirtieron y al contrario, buscan eliminar y contrarrestar al cristianismo. Un ejemplo concreto, San Pablo. ¿Se acuerdan de San Pablo? Aquel que era un judío que se había formado a los pies del fariseo de Gamaliel y hasta sacó cartas para ir y apresar a los cristianos, a los que creían en las doctrinas que estaba enseñando este Juan. ¿Cómo crees? Él dice que el perdón es para todos. ¿Cómo crees? Él dice que basta con que te acerques y que realmente un corazón arrepentido y que le digas a Dios Padre nuestro. O sea, ¿cómo crees? Sí se va entendiendo muchas doctrinas que Jesús de alguna manera vino a transformar. Aquí empieza el punto que vamos a empezar a hablar. Mira, muere Jesús, los cristianos empiezan a crecer y se empiezan a escribir más libros, pero ahora ya en griego, porque era la lengua dominante. Es decir, aquellos libros del Nuevo Testamento que tú y yo conocemos como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya no pasan por el hebreo. Ya no pasan por esta manera de escribir que hablábamos hace 8 días. Directamente se escriben en griego. ¿Por qué digo esto? Y va a ser muy importante para lo que vamos a alcanzar. Pero ahora, ¿qué narran? Narran la vida de Jesús, los hechos de Jesús, los milagros de Jesús, la doctrina de Jesús, lo que él enseñaba. Mientras que en el Antiguo Testamento se decía ojo por ojo, diente por diente, Jesús decía no, tú perdona a todos, amen a sus enemigos. Si alguien te golpea una mejilla, tú pon la otra. ¿Sí me explico? Mientras que en la ley de Moisés, en la Torá, el Pentateuco decía, no, si alguien te mató un borreguito de 6 meses, tú le matas un borreguito de 6 meses y están a mano. Nadie se debe nada. Por así decirlo, no es tan literal. Jesús dice, no, si alguien te pide llevar algo, 1 kilómetro, tú camina 2 con él. Si alguien te dice que le des tu abrigo, dale también tu suéter. Y esta doctrina empieza a chocar fuertemente en la religión judía. Empieza a narrar también su pasión, su muerte y algo importante, que este Cristo resucitó y está vivo. Y es lo que empiezan a transmitir, que este Cristo está aquí y ahora. Y son los inicios de la iglesia primitiva. Quise ponerlo así y lo acentúo para el video, para ustedes y para todos, que cuando decimos la iglesia primitiva es la iglesia católica.
Estamos de acuerdo, a la iglesia y única iglesia que Cristo fundó, para que cuando tú escuches a un hermano separado y te diga, bueno, es que la primera iglesia católica, no es que la iglesia primitiva católica, ¿me explico? No es que los primeros cristianos católicos, ¿me explico? Católicos en cuanto a la misión, no encajonarlos a un nombre, pero en cuanto a la misión, que es lo que nos dejó Cristo a cada uno de nosotros. Otro hecho importante que nos va a interesar para llegar al canon. Resulta que, fíjense, Cristo muere por ahí del año 33. Los judíos empiezan a convertirse al cristianismo. Muchos paganos, me refiero a egipcios, etíopes, ¿se acuerdan que hay por ahí un texto que dice que había un etíope que iba de camino y no entendía las escrituras? O sea, gente no judía se empieza a convertir al cristianismo y decían que también eran hijos de Dios. Claro que no, claro que no. Y agrégale que para el año 70 después de Cristo, unos 35 años después, el emperador romano Vespasiano encargó a su hijo Tito sofocar la violenta revuelta que desde hacía 4 años ya sacudía Judea. Tras un duro asedio, Tito logró conquistar Jerusalén, destruyó y saqueó el templo. Imagínate, o sea, se saquea el templo de Jerusalén, aquel donde los judíos se alababan a Dios, ¡pum!, también lo tumban. Entonces, ponte un momentito también en los zapatos de los judíos. A ver, llevo más de 2000 años respetando la ley y no manchándome las manos, lavándome las manos hasta los codos, no comiendo con pecadores. Llega este Jesús, empieza a dar una doctrina, muchos de mis hermanos empiezan a ser cristianos y me destruyen el templo. ¿Qué vamos a hacer? El cristianismo está creciendo mucho. Con el crecimiento del cristianismo, la conversión de judíos, la destrucción del templo, los fariseos radicales que no aceptaron a Jesús o que Jesús fuera el Mesías, se reúnen en un lugar llamado Jamnia en Palestina. Se reúnen en Jamnia en Palestina para el año 90, unos casi 60 años después de que muere Cristo, o que la iglesia de Cristo, que la iglesia católica ya está avanzando. Unos 50, 60 años se reúnen ahí en Palestina para estructurar un canon, a ver, vamos a tranquilizarnos, y saber cuáles son los libros que nosotros, judíos, vamos a utilizar en la transmisión de nuestra fe. De los libros aceptados por los judíos no cristianos y que niegan a Jesús como el Mesías, y precisamente a los cristianos como el nuevo pueblo de Dios. No. Se reúnen por esta situación, es normal, ve la situación que están pasando, lo que está aconteciendo a nivel mundial, a nivel católico, y se reúnen ellos allá en Palestina, en Jamnia. Y entonces hacen el canon judío o el Tanaj. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita se los presento. El canon judío. ¿Y qué es el canon judío? Una vez que están los judíos ya sentados, ¿qué es el Tanaj? Tanaj es una palabra, es un acrónimo. Es decir, son 3 letras que forman una palabra, pero cada letra tiene un significado. El Tanaj es un acrónimo de la palabra Tanakh, también conocido como el Mikra o Biblia hebrea. Es el conjunto de los libros sagrados canónicos para el judaísmo, en la conciencia de que canónico es la medida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es lo que hace? El Tanaj constituye aquello que los cristianos denominamos Antiguo Testamento. ¿Sí me explico? O sea, lo que sería el Antiguo Testamento. Muchos equivocadamente creen que el Antiguo Testamento es la Torá o los 5 libros del Pentateuco. No. Agarraron de la Septuaginta, de los 46 libros, y empezaron a decir, a ver, vamos a ver cuáles son los libros que forman parte de nuestro libro sagrado, de nuestra Biblia. El acrónimo Tanaj son las 3 letras o las 3 letras iniciales hebreas, cada una de las 3 palabras que componen la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento en este momento, a saber, es la Torá, la Torá que significa la ley o la instrucción, los Nebim, que serían los profetas, y los Ketubim, que serían los escritos o los sapienciales. Y por eso surge la Tanaj. La Tanaj son el conjunto del libro, el canon bíblico judío, el canon de Palestina, al canon que se hizo en Alejandría casi 300, 400 años antes, que dijimos que se hizo en la Biblioteca de Alejandría, se le llama la Septuaginta, o ese canon es el de la Septuaginta. Este de Palestina del año 90 es precisamente el canon de Palestina, o la Biblia hebrea, o el Tanaj. Ahora bien, es importante comprender que para la religión judía, el Tanaj es su libro sagrado, y lo que les da identidad
como una de las grandes religiones, y que existe y que es. El Tanaj es la Biblia de los judíos, pero tú y yo no somos judíos, tú y yo somos cristianos. ¿Sí vamos bien hasta acá? Ahora sí. ¿Cuáles fueron las características para que surgiera el Tanaj o los libros sagrados del judaísmo? Primero, fue en el concilio, en el año 90 que hicieron un concilio y ellos establecieron un canon. ¿Cuál fue el criterio? Primero, que fueran textos en hebreo o en arameo, no en griego. Porque acuérdate, estaban surgiendo muchos textos ya en griego. No. Los que son palabra de Dios, los que Dios nos reveló al pueblo escogido, tienen que venir escritos en hebreo e incluso en arameo, que era una de las... Jesús hablaba arameo. ¿Se me explicó? Entonces, ya de entrada empiezan a decir, a ver, de estos libros, vamos a ver cuáles son los que vienen de naturaleza, de base hebrea. 2, que fueran escritos antes del tiempo de Esdras, que también les comenté, Esdras y Nehemías, que era el sacerdote y el gobernador, que juntaron otra vez al pueblo y los regresaron a los libros sagrados. Si eran libros escritos después de este periodo, ya no los vamos a considerar. Que fueran escritos en Palestina, no en ningún otro lugar. San Pablo le escribía a los romanos, le escribía a los de Filipos. En Palestina. Y eliminaron la clase que viene, eliminaron los 7 libros que vamos a llamar nosotros ahorita deuterocanónicos, aunque en este momento ni siquiera existe ese término. Sacaron 7 libros, porque no estaban escritos en hebreo, o no fueron escritos en Palestina, o ¿qué otra cosa dice aquí? O que fueron escritos después del tiempo de Esdras. Estos libros los hicieron a un lado. ¿Cuál es el de sabiduría? Bueno, y lo vamos a platicar más adelante. Lo cierto es que estos 7 libros dicen no, y no solo por ello, lo vamos a profundizar la semana que viene, los deuterocanónicos, porque estos libros contienen una enseñanza muy fuerte y que Cristo enseñaba. Y dijeron, no, ¿cómo crees? Ahí vas a encontrar el purgatorio, ahí vas a encontrar una serie de cosas. No, ¿cómo crees? ¿Sí me explicó? Entonces, por eso es que dicen, hacemos nuestro canon, estos libros no, y de la Septuaginta son los judíos los que dicen, nos quedamos con estos 39. Y surge el canon judío o el Tanaj, la Biblia hebrea. Ahora bien, en el mismo concilio de Jamnia, fíjense lo que se declaró. Declararon bastardo a Cristo. ¿Es un bastardo? Un hijo no legítimo, o sea, es un bastardo. Ismael en el caso de Abraham. Jesús, bastardo. Sí, judío, pero bastardo, no hijo del pueblo, por así decirlo. 2, anatemizaron a los cristianos. ¿Qué significa la palabra anatema? Malditos. Malditos todos los que sean cristianos. Empezó la persecución. Sin embargo, la iglesia siguió usando la Septuaginta. Los primeros cristianos, San Pablo, San Pablo, ahorita vamos a hablar de su conversión, San Pedro, San Juan, los que iban siguiendo y los sucesores, la iglesia primitiva, la iglesia católica de los primeros siglos, usaban la Septuaginta, porque esa era la Sagrada Escritura que Cristo usó y que se les había enseñado a ellos. Ahora bien, recordar que dijimos que en el caso de los rollos del Antiguo Testamento, son los mismos judíos quienes definieron los 46. Son ellos, 6 ancianos de cada tribu, o de cada, pueblo de Israel, en este caso de cada uno de los hermanos. Ellos son 6 ancianos de cada una de las tribus, quienes dicen son estos 46. Nace Cristo, no, nada más estos 39. ¿Me explico? Para que no le echen bronca ni siquiera al Papa, ni siquiera, ¿qué tiene que ver? Al mismo Cristo, por así decirlo. Otra cosa que dijimos, todos esos 46, hace rato lo dijimos, eran considerados libros sagrados, palabra de Dios, utilizados en el culto y en la transmisión de la fe de los judíos, y que todos aceptaban y no había disputas. ¿Dónde está el problema? Con Cristo, con su doctrina y con la religión cristiana. ¿Cuál es mi hipótesis? Que si Cristo no hubiera nacido o no hubiera llegado todavía, seguro estuviéramos usando la Septuaginta, incluso el pueblo judío. Por así decirlo, esto no más es extra, eso es paréntesis. Por tanto, es Cristo, pero no tanto Cristo, su doctrina también, quien influye para que se diera de emergente el canon de Palestina o la llamada Biblia hebrea, el Tanaj. ¿Vamos bien hasta acá? Ok. Por otro lado, los apóstoles y sus sucesores continuaron transmitiendo las enseñanzas de Cristo utilizando la Septuaginta y algunos otros escritos que hablaban sobre la doctrina de Jesús, porque usaban la Septuaginta para referirse a la Pascua que sucedió allá en Egipto en el libro de Éxodo, pero también hablaban de que Cristo
Pablo, por ejemplo, allá en 1 Corintios 11:23, así yo lo recibí, que aquella noche Cristo tomó pan, lo partió y se los dio y les dijo, tomen. ¿Me explico? O sea, ya no solamente era lo que el Antiguo Testamento, sino que empezaban a decir, como decíamos hace 8 días de San Pedro, que decía, bueno, esto sucedió para que se cumplieran aquellas escrituras. El libro de Mateo es uno de los libros que está escrito para los judíos y vas a notar muchas veces el texto, esto se hizo para que se cumplieran las escrituras. Esto se hizo porque estaba escrito allá, para poderles justificar y explicar a los judíos quién era el Cristo. Ahora bien, cuando citaban las escrituras, se referían a la Septuaginta. Siempre que tú notes en el Nuevo Testamento, como estaba escrito, se refieren a la Septuaginta, no se refieren al Tanaj, porque para empezar, eso surgió en el año 90. Y veíamos en la historia que el último libro fue el de San Juan, el Apocalipsis. Es decir, ya estaban escritas las cartas de Pablo. Y San Pedro decía precisamente, pero también San Pedro en 2 de Pedro 3, 15, 16 menciona las otras escrituras. En 2 de Pedro, aquí está, y decíamos 3, 15, 16. Literalmente San Pedro dice así. Aquí, consideren que las demoras de nuestro Señor son para nuestra salvación, como lo escribió nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que le fue dada, e insiste sobre esto en todas sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes y poco firmes en la fe interpretan torcidamente para su propio daño, como hacen también con las demás escrituras, refiriéndose a la Septuaginta. Y vean cómo aquí San Pedro se refiere a que lo que ha escrito Pablo, algo tiene. Esto lo vamos a ver ya en inspiración, pero algo tienen y están formando parte de aquello de lo que Dios nos quiere hablar. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Así transcurrieron los siguientes siglos del cristianismo, transmitiendo la palabra de Dios, utilizando entonces los 46 libros o la Septuaginta y algunos del Nuevo Testamento, porque a lo mejor todavía no se tiene claro el concepto de los 27 que forman el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué sucede? De la misma forma, los apóstoles y sucesores empezaron a utilizar más constantemente los 27 libros que ahora tú y yo conocemos como el Nuevo Testamento, a pesar de que existían muchos otros escritos. Así como en el Antiguo Testamento existían otros papiros, pero que los ancianos, los 72 ancianos, no metieron en este canon o en estos 46, en el Nuevo Testamento hay otros muchos escritos, pero que curiosamente no entraron en este canon de los 27. ¿Por qué no está este texto que también habla muy bonito de Jesús o el otro? Eso lo vamos a ver también más adelante. Aquí estamos hablando de que el canon del Nuevo Testamento se empezó a usar 27 libros acá, allá, en España, en tal, y todo el mundo, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, empezó a usar definitivamente los 46, eso no había duda, la Septuaginta, pero muy constantemente los 27 libros que hablaban de la vida de Cristo, de las cartas de Pablo y demás. Por tanto, es la Iglesia Católica, es decir, el Papa y los obispos, es decir, Pedro, el Papa y los obispos, los apóstoles, quienes en el concilio definen, y quise volver a poner la palabra definen entre comillas, el canon bíblico que tú y yo usamos ahora. Te platico cuándo fue. Fue en el año 382. Fíjate, ya la Iglesia de Cristo llevaba 300 años de existencia. Ya habían muerto unos, ya habían muerto, ya para ese momento ya no está San Pedro, ya no está San Pablo, ya se murieron, no duran 300 años. Fue en el concilio de Roma en donde el Papa Dámaso I, que por cierto fue el Papa número 37 en la sucesión apostólica. ¿Sí me explicó? Ya Pedro no puede, pasa a otro, y así sucesivamente en la sucesión apostólica, Dámaso I es el Papa número 37, quien expidió un decreto con los libros del Antiguo Testamento, la Septuaginta, y del Nuevo Testamento, y le pide a San Jerónimo de Estridón que transcriba la Biblia al latín, y es cuando surge la Vulgata. La Vulgata es una traducción de la Septuaginta, que estaba escrita en hebreo y en arameo, y el Nuevo Testamento, que estaba escrito en griego, y lo pasan al latín. Y ahí, igual que cuando los ancianos, San Jerónimo toma los 27, no había duda en los 46, pero en los 27 los toma y los traduce y presenta la Sagrada Escritura con los 73 libros. Tradujo entonces los 46 del griego al latín y traduce los 27 libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos. A pesar de que existían más libros
que contaban la vida de Cristo y la historia de la iglesia cristiana, de la iglesia católica, hasta ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Estamos hablando del año 382. Así entonces, la Sagrada Escritura, por planteártelo de alguna manera, es la Septuaginta, que ya conocemos, lo que ahora vemos como el canon judío, y se respeta porque los judíos finalmente es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo al que Dios se revela. Es el pueblo en el que tú y yo estamos viviendo la historia de la salvación. La diferencia es que la iglesia de Cristo, la iglesia católica, nunca dice, ustedes háganse para allá. No, todos somos el pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Y lo que hacen entonces que a este Tanaj, que ellos, por intención personal, en el año 90, dicen son estos los 39 libros, a los 7 libros que tomaron la iniciativa les llamaron deuterocanónicos. El canon católico aceptamos los 46 del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo para formar los 73. Y entonces, para nosotros, y ni siquiera es tema de hoy, eso es de la semana que viene, porque el término deuterocanónico se acuña por el año 1500 y fracción, ya más de 1500 años. Un judío, un cristiano no hablaba de deuterocanónico, o sea, no existía. Era el canon de Alejandría o el canon de Palestina y se acabó. ¿Estamos de acuerdo? Conclusión entonces, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, le llama al Tanaj o a la Biblia, pues hebrea, el primer canon. Y a estos 7 libros que en su momento no consideraron, el segundo canon. ¿Sí vamos bien hasta acá? O deutero, que significa segundo, canon. Deuterocanónicos. ¿Sí vamos bien? Ahora bien, vamos a hacer rápidamente un repaso igual como lo hemos venido haciendo con la historia. Es decir, recordaremos que toda la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo unos 1400 años antes de Cristo, transmitidos por los israelitas como su escritura sagrada. Estamos hablando de los 46 libros. La Septuaginta, que es la que los compone, surge por ahí de unos 200, 300 a 150 años antes de Cristo. Viene la escritura usada por Cristo, es decir, la Septuaginta es la que Cristo usa y los apóstoles para el año 33. Del año 33 al año 100 se escriben muchos libros, principalmente estos 27, el último el de Juan, porque fue el último que se escribió cuando Juan allá en la isla de Patmos escribe el Apocalipsis. Y el canon palestinense, el de Palestina o el Tanaj, surge ya para el año 90. Es decir, ya había muchos años de historia también de la Iglesia de Cristo. Y la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, siempre ha usado la Septuaginta y le agrega, la Iglesia Católica le agrega los 27 libros del Nuevo Testamento en un concilio, en el concilio el Papa Damos I, en el 382, y precisamente ahí es cuando queda estructurado el canon de los 73 libros. Más adelante vamos a encontrar con la Reforma Protestante en la semana que viene, cuando la Iglesia dice, bueno, no, pues si eres católico son estos libros, porque empiezan ahí a tratar de meter ideas. Diríamos con palabras muy populares, los que están en la calle de la amargura, diría mi mamá, pues son los hermanos separados, los protestantes. ¿Por qué? Porque para hacer diferencia de la Iglesia Católica, para decir, no, yo soy cristiano, tú eres católico. No, acuérdense que ellos siempre han sido, protestantes porque protestaron con su reforma, o hermanos separados porque se separaron de la Iglesia de Cristo, pero entonces por ahí de hace unos, ¿qué te gusta? 50, 60 años, porque siempre los teníamos con la claridad de que eran los evangélicos, o sea, los protestantes, los evangélicos, pero entonces buscan algo para decir, no, ¿cómo le hacemos? No, yo soy cristiano. Es más, la Iglesia habla de nosotros porque miren, los primeros cristianos, ¿cómo si la Reforma Protestante surgió hace 500 años? No, aquí está, mira los primeros cristianos, o sea, no lava. ¿Cómo que no lava? Pues sí, porque yo llego, o sea, al no conocer todo esto, ya se argumentan cosas que nada que ver. Y entonces, primer diferencia, no, yo soy cristiano, tú eres católico. Todos los que creemos en Cristo somos cristianos, con una misión que Cristo nos envió a evangelizar a todo el mundo. Claro, en una institución que es la Iglesia, también eso lo vamos a platicar. Va a ser nuestro siguiente curso de apologética. Segundo, para hacer diferencia de yo soy esto y tú eres otro, o sea, no somos iguales, entonces regresan en el tiempo y dicen, mira el Tanaj, los 39 libros. Agarran el Tanaj y le ponen los 27 del Nuevo Testamento, 27 y 39, 66, que son los libros que ocupa una Biblia protestante. Si tú agarras una Biblia protestante va a tener 66 libros. ¿De dónde surge? ¿Y por qué están en la calle de la amargura? Porque ellos aceptan el Tanaj,
pero no son judíos. Y recuerden que el Tanaj surgió de emergencia de aquellos judíos que rechazaron al Cristo. Y ellos se dicen cristianos. ¿Me explico? Segundo, aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento, que la Iglesia Católica dijo que eran palabra de Dios, pero no son católicos. ¿Me explico? Entonces están en la calle de la amargura porque ni melón ni con sandía. Entonces ellos aceptan, te digo, el Tanaj, pero no son judíos, los 27 libros del Nuevo Testamento, pero no son católicos. La intención última, hacer diferencia. Esta es mi Biblia, tú tienes tu Biblia, y ya cuando tú te enganchas en ese tema de, pero entonces, ¿cuál es la Biblia verdadera? Entonces, ¿esta es la Biblia o no es la Biblia? Si es correcta o no es correcta, es falsa. Eso lo vamos a ir estudiando en este curso bíblico. Aquí lo que tú y yo estamos ahorita entendiendo es cómo se da el canon. ¿Por qué tiene 76 libros? ¿Por qué existe el Tanaj? No, la Biblia de los protestantes, eso también. Vamos a poner aquí varias Biblias, la semana que viene, muchas Biblias, para ver las ediciones, quién la hizo, quién dijo, por qué. Todo eso también va a ser muy importante. Y entonces, conclusión, la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, desde el año 382, bueno, desde que Cristo le manda esta misión, se empiezan a escribir los libros, empiezan a transmitir la palabra de Dios a través de estos 27 libros en todas las partes del mundo donde la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, se está extendiendo. Y entonces llega un momento en que el Papa, Damaso I, en el 382, dice, a ver, visto que estamos manejando siempre estos libros, se decreta que son estos 27. Eso también lo vamos a platicar cuando veamos la inspiración, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea, ¿quién dijo y por qué? ¿Quién les dio a ellos autoridad, si fuera el caso? Que no es el tema ahorita, pero la evidencia es que en este momento de 2025, la Biblia, los libros, es un conjunto de 73 libros que se escribieron 1400 años antes de Cristo y hasta 100 años después de Cristo y que forman nuestra Sagrada Escritura. Oye, ¿y qué posibilidades habría de que ahorita San Juan Carlos hiciera un libro y lo agregaran? ¿Sí me explicó? ¿Por qué no? Les platico que suena ridículo el ejemplo, pero no está fuera de lugar, ¿eh? En un tiempo los protestantes querían sacar libros, en especial el de Santiago, porque habla de la fe y las obras, y los protestantes dicen, no, esto no. Martín Lutero lo consideraba un libro de paja, así llamaron, es un libro como de nada más de relleno, pero no lo quitó. De hecho, los protestantes, lo vamos a ver la semana que viene, en su origen, pues tenían la única Biblia que existía para el año 1517, que era la Septuaginta y los 27 libros del Nuevo Testamento, o la Biblia que Cristo fundó, o sea, la Biblia de la Iglesia de Cristo, con los 73 libros. Todo esto lo vamos a ver la semana que viene, cuando se da este proceso. Conclusión. Te voy a pedir que al rato que llegues a tu casa, o ahorita si la tienes, vas a checar tu Biblia y veas cuántos libros tiene. En especial, busca en el índice los deuterocanónicos. Ve si tiene libro de sabiduría, ve si tiene libro de Macabeos, 1 y 2, ve si tiene, bueno, en fin. Y si no los tiene, no la deseches, por favor, pues al final pues, tú la has ocupado y le has dado tú también esta característica de formarte en la fe. Pero obviamente no es correcta para la salud espiritual por la doctrina, que ya también vamos más adelante a platicar. Pero lo cierto es que tráela, porque dentro de 8 días vamos a ver, miren, esta tiene tantos, esta no tiene. Por lo tanto, si tu Biblia tiene los 73 libros, también tráela dentro de 8 días, porque las vamos a estar aquí comparando. Vamos a hacer algunas comparaciones de cómo lo dice esta Sagrada Escritura, cómo lo dice la otra y cuál crees que sea la intención de por qué haya cambiado. Formalmente el tema son los deuterocanónicos, entre 8 días, pero entonces de tarea, chécame si tu Biblia, la que por gracia de Dios tienes, respeta, con esas palabras entre comillas, respeta el canon, la unidad de medida, la medida de los libros de la iglesia que Cristo fundó, de la Iglesia Católica. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Sí, todo bien? Ok. Entonces, si te das cuenta, vamos avanzando poco a poco y lo que se busca es que tú tengas bases de tu fe, bases del por qué tú y yo estamos formándonos en nuestra fe, por qué formamos parte de la Iglesia de Cristo, por qué es importante formarnos, por qué es importante estudiar, por qué es importante al menos un curso. Ahorita tranquilamente llega un libro, un protestante te va a decir, es que la Iglesia Católica le quitó libros. La Iglesia ni siquiera existía cuando eso sucedió. Es más, ni Cristo había nacido. ¿Sí me explico? O sea, pero es que no lavo. Yo dejo los trastes, me voy, regreso y ahí siguen, no lavo.
Nada más que decir que el lavadero de tu mamá es de los buenos. ¿Sí se acuerdan de eso, no? Así les pasa a los protestantes, con todo el cariño del mundo, pero al pan pan y al vino vino. Y todo lo que dije, incluso si hay algún hermano que ahorita se conecta, alguna persona que ve este video posteriormente, búsquenlo en internet, googleenlo, como dicen, busca páginas oficiales serias. Obviamente, si lo buscas en la página del pastor fulanito, pues te lo va a plantear desde su perspectiva. Busquen páginas serias. Muy bien, pues entonces vamos a darle gracias a Dios por este momento de nuestro curso bíblico. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes, y te adoramos con profunda reverencia. Hoy queremos agradecerte la oportunidad que nos das de conocerte a través de tu palabra. Ayúdanos, por favor, a seguir profundizando en aquellas bases de nuestra fe, para que cuando nosotros la transmitamos, lo hagamos de la manera más correcta y lo más fiel posible. Ayúdanos a ser dóciles instrumentos del Espíritu Santo para llegar a muchas personas. Todo lo pedimos con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, quiero mandar un saludo a Tony. Tony trabaja conmigo en la escuela. Ella es de aquí de la México 86. Y me dijo, ¿a poco es cierto que las pláticas? O sea que ya gracias a Dios ya llegamos también para allá. Yo le dije, agrégate, ya se agregó también que se agrega a la parroquia, se agregó al correo. Y ahorita ya me manda un saludo, profe, de acuerdo. Muy bien, Tony, pues muchas gracias por conectarte. Hay 6 hermanos conectados también, no pusieron comentarios, pero hay también algunos hermanos conectados. Y también agradecemos el que nos sigan acompañando precisamente en este curso bíblico. Pues muchas gracias, vamos a despedirnos también, los que estamos aquí presentes en la parroquia de la Señora de Guadalupe, las personas que estamos tomando el curso bíblico, o las también allá atrás, aquí, para seguir creciendo en nuestra fe. Un saludo también para Juan Jesús Flores, ahorita sigue la segunda, el curso de método teológico. Saludos, hasta luego.